¿Hasta qué punto es ético utilizar a los caballos para nuestro disfrute? No existen caballos malos. Un caballo que es agresivo es al final por las consecuencias de las experiencias pasadas que ha vivido. ¿Crees que los caballos pueden sentir empatía por nuestras emociones? Es una parte un poco desconocida del mundo de los caballos, el que tengas esa conexión con un caballo, que yo creo que la compañía que te da o el cariño que te puede dar un animal que no juzga. Bicheando, un podcast de Nubica, la escuela de los Animal Lovers. Hoy entramos en un universo donde el tiempo parece moverse al ritmo de los cascos al galope. El respeto, la sensibilidad y la fuerza conviven en un mismo latido en el mundo del caballo. Un mundo que para muchos es sinónimo de libertad, de naturaleza y de vínculo, pero también de responsabilidad, de técnica y de una ética imprescindible para garantizar su bienestar. Para explorar todos estos aspectos tenemos a dos invitados que representan las dos caras esenciales de la relación humano-caballo. En este episodio conoceremos a un chico que ha convertido su amor por los caballos en un camino inesperado, una escuela de paseos que ha devuelto la magia del mundo ecuestre a muchas personas. Vive el día a día con los caballos, su cuidado, su carácter, sus emociones y su capacidad de conectar con las personas. Él sabe, mejor que nadie, cómo un caballo puede reflejar lo que sentimos, incluso antes que nosotros mismos. Y por otro lado, Beatriz, veterinaria, especialista en medicina equina hospitalaria, ella conoce el interior del caballo como muy pocos saben. Sus fragilidades, su resistencia, las urgencias que ponen la piel de gallina y las historias clínicas que se convierten en historias de vida. Hoy vamos a hablar de emociones, de ciencia, de equitación responsable, de experiencias bonitas y también de polémicas que rodean el uso del caballo en nuestra sociedad. Si te apasionan los caballos o simplemente sientes curiosidad por entender mejor a estos animales extraordinarios, este capítulo es para ti. Bienvenidos al podcast donde la nobleza del caballo se combina con la mirada humana que lo acompaña. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Es un placer para mí haberos traído, la verdad, me hacía mucha ilusión. Y bueno, voy a empezar un poco lanzado. Voy a hacer la primera pregunta. ¿Cómo empezó vuestra relación? ¿Cómo entrasteis en el mundo del caballo? Comienzo. Pues mi relación con el mundo del caballo es un poco diferente quizá al resto de mis compañeros. Yo soy veterinaria y comencé la carrera pensando que iba a ser veterinaria de pequeños animales y al final pues el transcurso de los años hizo que me picara un poco la curiosidad de probar qué era ser o estar más cercano de los caballos, que me encantaban como un caballo, pero no tanto como veterinaria. Y pues bueno, al final nunca dejé de seguir ese camino y al final pues comencé durante la carrera con el mundo, cosa que yo inicialmente, al contrario que muchos compañeros, no tenía claro que iba a ser veterinaria de caballos y a día de hoy, unos cuantos años después, pues soy veterinaria de caballos. Yo empecé igual, ¿eh? Bueno, lo hemos hablado alguna vez, que cuántos somos los que entramos a la carrera de veterinaria pensando que vamos a hacer X rama y nos vamos a especializar en algo, sí. Y según vamos adentrándonos en el mundo y vamos viendo cómo la realidad, decimos, vale, por aquí no, me pica más la curiosidad esto. Yo ya te lo he dicho que yo cuando entré a la carrera quería hacer caballos, cirugía de caballos. Toma ya. Y pues yo no, tengo compañeros que tienen muy claro, ¿no?, desde el primer momento lo que pensaban que querían. Y es verdad que yo tenía también muy claro lo que pensaba y era que iba a ser veterinaria de pequeños animales, pero nada más cerca de la realidad. Nada más cerca. Sí. Bueno, mira, la vuelta que ha dado en la vida y ahora sí. Vamos. ¿Y tú, Rodri? Bueno, pues mi historia comienza prácticamente desde que nací, desde pequeño. Siempre, bueno, mi padre se ha dedicado a los caballos, también ha trabajado mucho con ellos. Y siempre ha tenido 2 o 3 caballos para mi hermano y para mí. Yo tengo un hermano con síndrome de Down que es 15 meses mayor que yo. Y bueno, y mi madre pues también siempre ha tenido también caballos. O sea, que te viene de toda y al la final, vida. Claro, y al final hemos, tanto mi hermano como yo, pues hemos crecido en un entorno en el cual pues siempre ha habido caballos, y no solo caballos, sino pues más animales. Y pues hemos desarrollado ahí el amor por los animales en general. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Bueno, pues con el paso de los años, pues uno va creciendo, va obteniendo muchas experiencias y desde muy pequeño pues ya he tenido muchísimo contacto con los caballos.
Y desde hace ya un par de años para acá, que yo volví de Australia, yo estuve en Australia, en Sydney, allí un añito, también allí tuve contacto con los caballos, estuve trabajando con ellos, ya volví para acá, y a España me refiero, y ya empecé pues 100%, ya tomé la decisión de dedicarme 100%, ya había terminado los estudios y demás, 100% a los caballos, y de ahí pues ha surgido con lo que me dedico ahora, que es pues Finca El Sarao. Ha nacido el Sarao, ¿no? Ha nacido el Sarao, sí, sí. Y pues al final nosotros nos dedicamos pues, a hacer rutas, a hacer excursiones a caballo. Pero no veo que ahí solo vaya a haber un límite. Creo que al final una persona, que es lo que estaba comentando antes con Bea, que una persona que cuando tiene pasión, realmente pasión por unos animales tan increíbles como son los caballos, le da igual si uno es veterinario, si uno se dedica a hacer rutas, si uno se dedica a dar clase de equitación, si es herrador. Al final hay esa unión ahí. Hay esa unión que es el caballo. Porque es que esa era un poco mi siguiente pregunta. O sea, ¿cuál fue el detalle especial del caballo que os hizo que os engancharais tanto a esta especie? Sí. Pues yo es verdad que pues cuando era estudiante yo siempre pensaba, ¿no?, que siendo veterinaria de pequeños animales para mí era más fácil el hacer prácticas, el poder estar con ellos, entendía muy bien, ¿no?, el lenguaje no verbal con los animales, cosa que con los caballos yo al principio no tenía ni idea. O sea, no sabía interpretar nada de lo que estaba viendo, no sabía interpretar si un caballo estaba enfadado, si le gustaba, si no le gustaba, si le cogía, si estaba bien, si le cogía asado estaba mal. Y fue algo que me llamó mucho la atención y descubrí esa parte de comunicación con un caballo que yo nunca había vivido, y fue quizá lo que más me acabó llamando la atención, la facilidad que tuve también de tener ese contacto, claro, esa cercanía con los caballos que yo nunca había tenido. Yo en mi vida, en mi familia, nadie tiene caballo, ni cerca ni menos cerca. Sí, o sea, que jamás los veía, que estaban ahí, me encantaban como caballo, es decir, como si ves algo, pero sí, total. Que mi manejo era cero en tercero de carrera. O sea, lo que es cero absoluto. Entonces, pues toda una aventura de aprendizaje de todos los aspectos. Pero es que es increíble. Yo era el típico niño que cada vez, bueno, lo sigo haciendo, de decir, pero cuando voy en el coche siempre, cada vez que me cruzo un caballo, vaca, oveja, 100%. Pero voy más allá. Cuando era pequeño, iba en el coche con mis padres, iba atrás. Siempre, cuando había un caballo en la carretera, había que parar a que me pusieran así en la verja y llegase el caballo. Y yo, caballito, pero vamos, típico niño pesado que quería siempre como ver al caballo de cerca. Pero igual, o sea, esas conexiones que te vienen de... Sí. Pues qué guay. ¿Y tú? Yo, bueno, al final, lo que yo considero que más me ha cautivado del caballo es esa sensibilidad, entre comillas, que tienen ellos. Al final, pues sobre todo yo creo que cuando ya tienes experiencia pues manejando caballos y demás, puedes ir y ves un caballo y simplemente por su comportamiento es que puedes leer y puedes percibir muchas cosas. Y yo creo que ha surgido esa mi pasión por los caballos, no de la emoción de simplemente de montar y demás, sino de su forma de ser, como animales, de esa gran sensibilidad que tienen, y a la vez la gran sensibilidad que hay que tener a la hora de estar con ellos y demás, moverse. Tan al detalle. Y bueno, y a mí eso es lo que más me ha persuadido de ellos. Sí. Qué guay. Sí, Oye, quiero empezar. A mí me encanta pues conocer historias al final que hayáis vivido. Me parece que los dos tenéis trabajos súper emocionantes. Y quería preguntaros si hay alguna historia o hay algún caballo que os haya cambiado la vida, por decirlo así. Yo no podría decirte uno en concreto. O sea, tengo muchas historias, yo creo, también derivadas más por parte personal, pero principalmente laboral, y pacientes que al final te marcan algo en tu vida, ¿no? Y que lo recuerdas. Yo no creo, si no pierdo la cabeza, que me olvide de determinados pacientes y determinadas historias. Al final, por una parte, veces buena y otras veces no tan buena, pero hay muchas historias. O sea, si me haces elegir una, no sé si voy a ser capaz. Voy a pensar me puedes contar luego durante el episodio las que más te hayan
yo creo que un poco gustado, ¿no? En determinados momentos. Pero bueno, ¿y algún animal en concreto que te haya marcado a ti? Sí, mira, yo tengo uno muy relativamente reciente. Es un caballo del Pirineo catalán, su nombre es Vikingo y este ha surgido después de la Dana, que surgió en Valencia. Bueno, yo me enteré de la situación y demás porque me escribieron por redes y cómo surgió. Fui a verlo allí y era un caballo, bueno, tiene 11 años y era un caballo con muchísimo miedo, lo veía yo súper alterado y la verdad es que no se dejaba coger. Me acuerdo que le cogí, nos rompió la cuerda y todo, bueno, era un poco escándalo. Y al final yo ahora actualmente los caballos que he estado cogiendo pues son caballos buenos, son caballos tranquilos, porque también nos viene gente sin experiencia y demás. Y a pesar de que en la parte lógica no era correcto que yo, digamos, me decantara por un caballo así, el cual tampoco nunca le había montado ni nada, simplemente le habían, digamos, le habían enseñado a tirar de algún carrito y eso. Pero bueno, no sé, hubo algo dentro de él que no sé exactamente qué explicar. ¿Qué fue? Digo, y la persona que me acompañó, digo, es que nos lo vamos a llevar. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Volvimos para Madrid, yo ya tomé la decisión, fuimos a por él y es increíble porque a los pocos días de estar en mi finca y demás, el caballo fue transformándose, se fue relajando, tranquilizando. Y es que ahora tú vas y entras allí donde está él y es que no se separa de ti. Le gustan más las personas que los otros caballos. Fíjate. Sí. Y a mí la verdad es que me ha impresionado mucho el cambio que ha pegado. Ese caso en concreto, ¿no? Ese caso, del cambio. Vikingo, sí. De ser un caballo que estaba asustado, con miedo, que no se dejaba coger, es un caballo grande, es un caballo de 700 kilos, a ser un caballo como es ahora, que se te acerca, que le puedes acariciar y que es súper bueno, súper tranquilo. Y a mí me ha cambiado ahí un poco la perspectiva. Sí. Qué guay, me encanta eso, ¿eh? Cuando tenemos la suerte, las personas, de ver estos cambios, los que trabajamos con animales, ¿no? Que estamos siempre rodeados de ellos, tenemos esa facilidad para verlo, pero cuando ocurre es mágico. Sí. Es que te das cuenta, digo, coño, si es que con que le aportes un poquito de cariño, un poquito de amor, ya es que te lo devuelven con creces. Con creces. Sí. ¿Cómo describiríais la relación que puede tener una persona con un caballo? Pues yo creo que hay muy pocas personas que se esperan, ¿no? Hay veces que estamos como más acostumbrados a que tienes esa relación con un perro o con un gato, ¿no? Pero con un caballo como que no es tanto. Pero hay muchas veces que tienes una relación muy parecida. Para quien tenga, ¿no?, perros o gatos es como una relación muy parecida. Y al final necesitas también esa complicidad, ese entendimiento que al final pues creo que es muy bonito. Y al final, no lo sé, o sea, yo creo que es una parte un poco desconocida del mundo de los caballos, el que tengas esa conexión con un caballo que también depende. Hay caballos pues, que les gusta más o menos, pero al final el dedicarle tiempo, el estar con ellos, el tener esa parte de conocimiento que no todo el mundo sabe, pero que lo puedes aprender sin ninguna duda, como por ejemplo en mi caso. ¿Crees que los caballos pueden sentir empatía por nuestras emociones? Porque, bueno, es impresionante. Yo cuando voy conociendo sus capacidades, ¿no?, sus sentidos, por ejemplo, en concreto con el olfato, vi hace poco que tenían varios millones de receptores olfativos más que el humano. O sea, millones estamos hablando, que eran capaces de, por supuesto, percibir nuestras feromonas, de saber nuestros niveles de estrés, de miedo, de ansiedad. O sea, ¿a qué nivel son capaces de percibir, que vosotros notéis en el día a día, nuestras emociones en ese sentido? Sí. Bueno, yo la verdad es que sí que es fácil de comprobar que un caballo, tú según te acerques, según las emociones que tengas, y así es como actúa el caballo. Por eso yo creo que es muy importante pues eso, saber muy bien lo que estás haciendo cuando te estás acercando, cuando te vas a acercar a un caballo, cuando vas a empezar a tratar con un caballo, y tener eso muy en cuenta, lo que estás comentando, Tomás,
que son animales al final que perciben absolutamente todo de nosotros, ¿sabes? Y no hace falta tampoco que nos acerquemos para ellos poderlo percibir. Y que no necesitan un contacto físico ni realmente no. una comunicación Claro. verbal como necesitaríamos a lo mejor nosotros, ¿no? Que nosotros Claro. sí que necesitamos para percibir cómo está otra persona, muchas veces pues preguntarle, a lo mejor solo con comunicación corporal no somos capaces de interpretarlo y ellos a un nivel, pero... Yo creo que sí, incluso a la hora de un caballo que a lo mejor se porta mal o lo que sea, la capacidad de verte sereno, de capacidad de verte seguro, al final todo eso yo creo que hace muchísimo, ¿no? Y yo, por ejemplo, trabajas con ellos y trabajas con gente que tiene más y menos experiencia y también ellos saben perfectamente a quién pueden tirar así un cabezazo para uno o para otro, claro. intentar ir a coger la hierba aunque estés paseando con él y a lo mejor no deba comer o lo que sea. Y es como que también sienten esa parte de con quién pueden hacerlo y con quién no. Y yo creo que sí que son capaces de percibir tu seguridad, de percibir si... yo creo que sí son capaces. No sé hasta qué punto, no lo tengo tan... Ojalá sí. poder hablar con ellos y preguntarles, ¿no? En plan, ¿cómo nos ven? Sí. Pero... Sí. ¿Qué opinaríais? O sea, ¿qué creéis que pensarían de nosotros? Yo creo que depende en qué ámbito, ¿no? Yo creo que el caballo, si es tu caballo, que vas todos los días a verlo, echas de comer, lo paseas, estás con él más tiempo, yo creo que sea capaz más de, ¿no? De tener esa... Con ese caballo yo creo que sí que tienes esa capacidad. A lo mejor yo en mi ámbito ahora mismo profesional creo que no tienen, ¿no? Esa capacidad, no sé qué pensarían o qué no pensarían, pero sí que creo que les da seguridad estar en un sitio en el que el ambiente esté tranquilo y al final todo eso también lo aportamos nosotros. Claro. Y creo que para mí, por ejemplo, es una parte muy importante, ¿no? Que todo esté tranquilo, que el ambiente sea pues, ¿no? Adecuado para ellos. Pero sí que es verdad que yo creo que sí son capaces de percibir si estás enfadado, si no estás enfadado, si vienes con el día bueno o el día malo. Claro. O si entras alegre y va a ser un día hoy Totalmente. De entretenimiento total. Sí. Hay un caballo que, bueno, seguro que lo habéis visto, que se llama el Dr. Pello, que es un caballo que va a los hospitales en Francia y, bueno, pues realiza una serie de intervenciones con pacientes, en muchos casos oncológicos, y han salido una cantidad de artículos y de noticias sobre cómo disminuye la sensación de miedo, el estrés de los pacientes, bueno, como simplemente la presencia del caballo en el pasillo ya podía hacer como esa mejoría, ¿no? O ese cambio en la rutina de una persona que está ingresada. No sé si conocíais estas intervenciones con los caballos en los hospitales o en algunos centros y ¿qué opinabais? Bueno, yo sí que he conocido muy por encima el caballo ese que me has comentado y bueno, mi opinión al final en referencia a eso es que si está ahí porque está haciendo algún bien el caballo, ¿no? ¿Cuál es tu opinión respecto a esto, No sé, yo creo que no solamente por ser caballo. Yo creo que la compañía que te da o el cariño que te puede dar un animal que no juzga, ¿no? O sea, al final puedes, no sé, o dentro de un hospital, igual que con personas mayores. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba en Cáceres había una familia que tenía una residencia y tenían ponis, por ejemplo, y decía que era increíble la gente, los personas mayores, los ancianos, cuando los ponis estaban en contacto con ellos, la capacidad que tenían de mejorar, que estaban mucho más contentos, querían saber, al final mejoraba muchísimo el día a día de esta gente. Su estado de ánimo y Su estado demás, de ¿no? ánimo y todo, Sí. y simplemente era el contacto. Y no solamente eran ponis, porque el sitio pues, no podía Claro, meter sí, un caballo por- dentro de Claro. las habitaciones. Sí. Pero creo que al final, si tienes, por ejemplo, con perros, si tienes, por ejemplo, otro tipo de animales, yo creo que ese cariño que te da, ¿no? En los animales, a quien nos gustan los animales, ¿no? Claro, Supongo que habrá lo gente que se apreciamos. acerca a un pony y huye, Claro. pero sí que es verdad que creo que eso es algo que es una sensación que a mí, si en algún momento no pierdo mi cabeza, por favor, acercarme a un animal, porque seguro que lo voy a agradecer. Buah, es importante eso, ¿eh? ¿No? Totalmente. Es que al final, yo siempre lo digo, yo no siento lo mismo cuando estoy rodeado de animales que cuando estoy rodeado de personas. Es distinto, o sea, no significa que tenga que decidir ni elegir una y renunciar a la otra, ¿no? Pero yo lo que siento cuando estoy rodeado de animales es que no me lo da una persona. Es muy diferente. En el tema de las intervenciones en el hospital,
siempre sale como un poco el tema de pues que hasta qué punto el caballo está eligiendo estar ahí, ¿no? Que si se le está como obligando, también no, con otros animales, con los perros. Pero realmente yo creo que también tenemos que saber nosotros entender qué nos quiere decir el caballo y ver si el caballo está incómodo, si está bien, si está a gusto en ese momento. Y bueno, pues en el momento en el que veamos que ese animal, el otro día estoy hablando con Beth, que hace estas intervenciones con perros en los hospitales, y me comentaba que había veces que el perro te explicaba que no quería estar ahí o no se quería acercar en concreto a X paciente, y había que saber leerlo y no obligar a nada a los animales. Es decir, oye, pues no quieres estar, pues nos vamos. Entonces, eso me parece fundamental. Pero, ¿cuáles son los errores que cometemos a la hora de acercarnos a un caballo, por lo general, los principales que se cometen? O que veáis que no sabemos leer nosotros del caballo. Bueno, pues yo diría, por ejemplo, para empezar, al acercarnos a un caballo, un error muy común que yo veo es ir directamente a abrazarle. ¿Sabes? Yo lo veo, en mi opinión, como un error el ir, porque al final el caballo lo va a percibir, también en función del caballo, pero bueno, en general uno lo percibe como que le estás agarrando, le estás atrapando, ¿sabes? Yo considero que al final que cuando uno se acerca a un caballo, voy a poner un ejemplo de un caballo que sea algo sensible, con cierta sensibilidad, Vale. porque claro, hay caballos ya pues, muy mayores que están ya ya con una trayectoria. Los pobrecitos ya tienen mucha trayectoria, pero cuando nos acercamos a un caballo con algo de con sensibilidad, vamos a dejarlo ahí entre comillas, pues yo creo que hay que acercarse lo primero lo más tranquilo posible, siempre sabiendo desde dónde nos tenemos que acercar. No nos queremos acercar por atrás porque tienen un punto ciego los caballos, por delante también tienen otro, ¿sabes? Y no nos van a ver, siempre nos tienen ellos que localizar y lo dicho, y hacerlo de la forma más tranquila posible para que ellos no perciban esa intranquilidad y no ir y comernos su zona personal, por decirlo así. Claro, no ¿sabes? invadirles, ¿no? Claro, no invadirles, ir acercándonos también en función e ir escuchando lo que nos dice el caballo. Los caballos nos dicen muchas cosas, aún sin hablar, e ir sabiendo escuchar lo que nos van diciendo, si ellos están cómodos, si nos permiten que nos acerquemos y demás. Y demás. Yo, esa es mi experiencia, y como yo pues al final tengo caballos que era imposible cogerlos, y ahora pues con algo de trabajo y demás ya como uno más. Sí. Y esa es mi opinión. Yo quizás darle tiempo, ¿no? Darle tiempo y no de repente ¡pum! Voy más rápido y lo primero y con ruido, con movimientos en las manos o intentando hacer algo, ¿no? Que ellos no puedan percibir bien o no entienden bien. Pero quizá creo que es más la actitud de a lo mejor dar voces o no ir tranquilos o no esperar que él se acerque a ti, que al final la mayoría de caballos, la mayoría, entre comillas, claro, pero yo, por ejemplo, en mi ámbito, pues es como abres la puerta, no vayas tú de rápido, pues espérate, si en 3 segundos él te va a ver, viene y está tranquilo y vuelve. Es verdad que no todos es el caballo ideal, ¿no? Y que están más nerviosos, están más estresados o lo que sea, y que a lo mejor eso es diferente. Pero yo creo que es más la parte de aspavientos de brazos y las voces altas. Que la gente a veces no entiende cómo se está acercando al animal. Sí, ¿no? Totalmente. Sí. Y os voy a preguntar ya, Bea, te voy a preguntar alguna historia en concreto, porque os quiero preguntar cuál es la historia más bonita que habéis vivido con caballos y con personas, ¿no? En estos casos, pues a lo mejor con gente que convive con los caballos o gente que haya ido al Sarado a estar contigo, o a lo mejor solo con caballos vosotros. Pero una experiencia la más bonita que os venga a la cabeza. ¿La más o las más? Puedo intentar venga, hacer dime dos, varias. Venga. Dos rápido. Te cojo dos, sí. Pues mira, te digo, 2 que son hospitalarias, que son muy parecidas, y una me marcó muchísimo y fue el principio de mi carrera, y creo que tiene mucho que ver a que a mí me gusta la medicina interna y la recordaré, yo creo, toda mi vida. Es una yegua, bueno, era una yegua, no sé, la trayectoria a día de hoy, no sé si era o es yegua, pero era una yegua súper importante de cría, pura raza española. Era de mis inicios, de cuando empezaba, ya no era veterinaria, pero era veterinaria, pero no era casi estudiante. Y sí que es verdad que me marcó muchísimo porque tuvo muchísimo dolor, cuidados intensivos, la yegua lo había pasado entre comillas fatal, pero al final querían hacer todo, la yegua tenía como mucho carácter también y al final acababa sacando fuerza.
Y es verdad que esa yegua tenía un proceso llamado laminitis, una laminitis por un posparto y que al final había tenido complicaciones, tenía laminitis en las 4 extremidades. Ya. Estuvimos no sé cuánto tiempo, pero muchos meses manejando eso, con el coste que lleva además también incluido en un hospital. ¿Quieres contar si quieres lo que es la laminitis para que lo entienda un poco todo el mundo? Vale, pues la laminitis, bueno, ya me has dejado perfecto para lo que... Hombre. No, bueno, no voy a decir. Pues bueno, al final lo que pasa es que el casco está unido, ¿no? La parte córnea está unida al hueso, que sería como nuestra uña, está conectado por muchas laminillas, y cuando estas laminillas se inflaman, pues pasa como cuando hay un problema traumático en el cerebro, pues que no tienen capacidad de distensión, y esas laminillas pues se ven afectadas y hacen pues que encima pues un caballo no puede elegir no apoyar a sus extremidades o nosotros dejar una mano en alto. Y entonces pues hace que sufran muchos cambios ese hueso con respecto al casco, y es un proceso súper doloroso. Está catalogado como los dolores más severos y más profundos en un caballo, es decir, que es un dolor súper profundo y difícil de manejar. Y esto hace pues, que los caballos estén tumbados, que tengan, incluso es la causa de muerte en muchos casos en caballos por complicaciones. Y esta yegua pues, tenía procesos súper avanzados en las 4 extremidades. Incluso momentos en los que pensábamos que perdía el casco, o sea, una laminitis de las que me he encontrado una vez más en mi vida, pero espero no encontrarme más y que no creo que llegue hasta ese punto. Laminitis? Sí, mucho peor en las manos, pero tenía las 4. Sí. Y al final, pues el ver que eso se recuperó, la fuerza que tenía esa yegua, las ganas que tenía de vivir, que yo creo que es el resumen, ¿no? Y el día que esa yegua le dieron el alta, es algo que para mí, pues al final, aparte de trabajo mío personal y horas y horas y horas, además era difícil, entre comillas, ya de manejar porque había estado muy dolorida, aunque luego la verdad que fue maravilloso. El saber que la yegua había estado perfecta durante los siguientes años, que esa yegua había vuelto a casa, había sido maravilloso. Entonces es una yegua que a mí me hizo aprender mucho, disfruté mucho y entendí muchas veces la parte tan importante que tenemos los veterinarios. Esa es una de las importantes. Tengo otra, así que si no que pare. Qué guay, me encanta. Y sobre todo que se vea también como esa conclusión final que has dicho, que es, me parece fundamental, o sea, el papel del veterinario en esa historia, ¿no? Obviamente no solo el veterinario, hay gente que acompaña, fundamental, o sea, al final es una pieza ahí y cada eslabón es importante. Pero... Trabajamos muchísimo y muchísima gente. Yo creo que quien compartió conmigo... guardo el nombre porque no sé dónde seguirá esa yegua y no sé que la tenga. Sé que tiene hijos y son súper importantes dentro de la raza. Qué guay. Así que fue como, además, cuando dicen, no, este es hijo de tal, y es como, ¡ay, madre mía, qué maravilla! Lo que al final no hicimos, y es maravilloso. Y además la yegua era tremenda. Aparte, muy guapa, era tremenda. Qué guay. ¿Y tú, Rodri? Yo, una historia de un caballo que... La más bonita que te venga a la cabeza. La más bonita que me venga a la cabeza, vale. Mira, yo tengo un caballo no hace tampoco excesivamente mucho tiempo, uno que se llama Terry. Está en un pueblecillo de ahí, nosotros al final pues estamos en Robledo de Chabela, en la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid, y de un pueblecillo de allí que se llama Fresnedillas. Lo tenía una familia, lo había recuperado un poquito, ya estaba un poquito más en condición, un poquito más gordito. Pero no la habían empezado a trabajar, es decir, pues era un caballo muy histérico, con muchísimo miedo del pobre. Nos llamaron, ya fuimos para allá y al final allí ya le pudimos coger, le pude montar un poquito, y una vez ya me le trajeron a la finca, ya seguí con él 100%, porque al final yo veía un caballo que tenía mucho miedo, que eso es muy importante, saber diferenciar entre un caballo que tiene miedo, ¿sabes? A un caballo que tiene miedo, que huye, y hay otros caballos que son agresivos, pero también es por la misma razón, porque tienen miedo. Y yo creo que es un punto muy importante el que decir que no hay caballos malos, no existen caballos malos. Un caballo que es agresivo es al final por las consecuencias de las experiencias pasadas que ha vivido. Y bueno, y poder trabajar, en mi opinión, con esos principios de base. Al final, volviendo a la historia de este caballo, de Terry, yo he podido ver como con el paso del tiempo, como con el paso de los meses, ha pasado de ser un caballo, el pobre, pues histérico, con muchísimo miedo, con muchísimo nerviosismo, a ser un caballo mucho más tranquilo, que ya le pueden montar incluso personas que no tienen mucha experiencia, como se ha integrado incluso con el resto de caballos que ya tenemos, ¿sabes? Que antes no lo hacía. Y al final yo creo que es un sentimiento muy gratificante
el hecho de pues eso, de evolucionar un caballo, el pobre, con muchísimo miedo y tal, que no te podías ni acercar a él, a ser un caballo... Y haber participado en esa Y transición haber participado, y es que le vuelves a dar la vida a ese animal. Le vuelves a dar la vida realmente, porque es que en cuanto te acercabas a él se ponía histérico, y eso no es una forma correcta de vivir al final y que para es un animal sufrimiento para él. psicológicamente. Y ya, pues, haberle podido poderle ver actualmente ya mucho más tranquilo, y a mí eso me ha parecido una historia súper bonita, haber podido ver el potencial de ese caballo, Claro. aún sin parecerlo en un principio. Pues muchas gracias Sí. por haber participado en ese Amigo, ese el mérito proceso. del caballo. Bueno, y por haberle ayudado y haberle Mm. dado la oportunidad, Mm. que eso no todo el mundo lo hace. Se lo merecen, sin duda. Y supongo que también, bueno, ya me vais contando, ¿no? Que os toca exponeros a estas situaciones muchas veces en las que veis que los animales no son bien tratados o que lamentablemente son usados a lo mejor como una mera herramienta de trabajo. ¿Habréis estado expuestos a situaciones tensas o que no os han sido fáciles? ¿Cómo habéis gestionado eso? Pues sí que es verdad que yo al final dentro del hospital pues he trabajado primero, trabajé en un hospital, luego he hecho ambulante, trabajo en una yeguada, he vuelto a hacer ahora hospital otra vez, así que tengo como diferentes puntos de vista en cuanto a situaciones a las que me he podido enfrentar, en los que pues son caballos, ¿no?, que habían sufrido abuso o que sufran algo de maltrato. Y de ahí, por ejemplo, la otra historia que me faltaba por contar. He trabajado pues bastante cerca con una asociación que antes se llamaba Wings of Hertz, ahora se llama Santuario Vegan. Yo he trabajado con ellos, o sea que también los conozco. Así que nos Me encanta que conocerán, cuentes una pero- historia. Pues sí, es verdad. Entonces, al final ellos pues se están súper expuestos a situaciones pues muchas veces de este estilo, ¿no? Entonces, hay muchas historias, así que animo también a que vean esas historias, porque hay muchísimas de maltrato, condiciones en las que piensas que es impensable que un caballo pueda llegar a esa situación. Situaciones en las que llegan animales cacécticos, animales con recuerdo, no sé si tú lo habrás visto, un caballo con un dorso completamente, Sí, sí, jamás he totalmente. pensado que eso era factible en un caballo vivo, el dorso completamente, una Desviación lordosis de brutal, columna sí, impresionante. se llamaba Fresno. Y lo vi, fíjate, en un elefante también. Pues ese Y claro, yo caballo que y hago empezaba- y más- vivió años después con ellos, adecuando, la verdad que pues es parte, ¿no?, de esto, es el trabajo, el cariño, el darle las cosas que necesitan. Y yo, por ejemplo, es la situación como más cercana de vivencias con animales que han sufrido maltrato que he tenido. Y es verdad que la suerte que han tenido esos animales es acercarse y tener la suerte de que ellos pudieran ayudarles, porque el trabajo que hacen es increíble y es brutal, pues las condiciones muchas veces que se lo encuentran. Mm. ¿Y tú, Rodri? Bueno. ¿Alguna experiencia tensa que te haya tocado experimentar? Bueno, yo referente a todo el tema del maltrato y demás, yo lo reflexionaba recientemente, y yo en un principio creía, digo, coño, que una persona maltrate a un caballo, yo en un principio realmente creía que era pues por una falta de conocimiento o de no saber qué hacer y demás, pero yo creo firmemente que es por una falta más de valores que de otra cosa, ¿sabes? Porque una persona puede tener una falta de conocimiento y no maltratar, pero no solo con los caballos, es que no hay que maltratar a ningún animal. Pero yo creo firmemente es eso, que es una falta de valores el hecho de maltratar a un animal. Y yo creo que todas esas personas que maltratan a los caballos y demás, sencillamente pues deberían de dedicar a otra no tener cosa, contacto con que hagan animales. otra cosa, Ni con ¿sabes? caballos ni con ninguno. Totalmente. Si eres capaz de hacerlo con una especie o con una, eres capaz de hacerlo con cualquiera. Y ya está, pero lo he dicho, yo en un principio creía que era por una falta de conocimiento, o que al final, pues eso, es una de no saber comunicarte correctamente con el animal. Pero yo no creo que esas personas no se deben dedicar a los caballos, y ya está. Porque sí que es cierto que una persona puede tener falta de conocimiento, como todos lo tenemos, ya que nadie sabe todo. Puede tener, pero uno puede tener la curiosidad de informarse, de saber, oye, mi caballo es mejor que la tenga en la cuadra o es mejor que lo tenga suelto en un prado
con una mayor libertad, ¿sabes? Todo ese tipo de cuestiones, ¿lo tengo que herrar o no lo tengo que herrar? ¿O cuándo? Todo ese tipo de cuestiones, yo creo que una persona que tiene un caballo y encima los caballos, que son animales que necesitan pues tantos cuidados, son animales muy grandes, pero también muy sensibles, yo creo que es muy importante que todos pues nos cultivemos un poco para saber tomar las decisiones correctas para que nuestro caballo pues viva la mejor vida Claro. que le podemos Totalmente. dar. Sí, Y sí, es sí. que hay que formarse. Al Sí. final, estoy de acuerdo en lo de que ninguno nacemos sabiendo nada y No, al por explorar supuesto, nuevos por mundos supuesto. siempre nos vamos a encontrar con desinformación, con ignorancia, con retos, ¿no? Que no hace falta saberlo todo, efectivamente, pero hay veces que no sirve excusarse Claro. en el, no, es que no lo sabía, Claro, efectivamente. Sí, 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 porque hay comportamientos que no se pueden tolerar. que no se pueden tolerar. Un caballo que está delgado lo sabe cualquiera porque le ve la costilla, ¿sabes? Y hay comportamientos que, en mi opinión, no se pueden tolerar. Y lo he dicho, yo creo que el conocimiento, sobre todo básico, de un caballo, de cómo, de que hay que darle de comer, ¿sabes? Las necesidades, de que hay que recortar los cascos, que no le puedes dejar 3 meses. Si un caballo le está cerrando, le tienes que herrar cada mes y medio, máximo 2 meses. Es el periodo de herraje de un caballo. No puede estar 6 meses sin arreglo. Pues yo creo que todo ese tipo de detalles es muy importante que todos lo sepamos. Y referente al conocimiento, yo te digo, yo cada vez que aprendo algo nuevo referente al tema de los caballos, me doy cuenta de todo lo que me queda por aprender. Sinceramente, porque creo que es un mundo, como estaba comentando con Bea antes de que empezáramos, que el mundo del caballo al final es un mundo muy grande y dentro de él hay millones de cosas. Puede ser Submundos. veterinario, herrador, fisio, ¿sabes? Totalmente, y, sí, sí. y es interminable. Yo, de hecho, alguna de las personas que más me ha enseñado de los caballos me lo han dicho, que llevan 50 años con caballos, y me lo han dicho, mira, Rodri, yo la verdad es que creo que todavía estoy empezando a aprender. Pero es ¿Sabes? que eso yo, Sí, sí, yo, sí. yo creo Pero que eso ahí es está la precioso. magia, Sí, claro, sí, ahí sí, está sí, la sí. magia de Sí, sí, esto. sí, eso es Quien diga que precioso. lo sabe todo, por lo menos yo no me fío, porque No. es Que imposible. salga alguien o que salga un artículo un día o una noticia o que te topes con un animal en concreto Mm. que te haga aprender algo y que Sí. digas, mira, pues nunca me había pasado que un caballo me hubiese mostrado esto. Mm. Y Sí, aprendes hasta el último día. Trabajando con animales yo creo Todo el que rato. aprendemos siempre. sí. Y Constantemente. trabajando cara al público ya ni te cuento. Claro, sí, sí, sí. Pero bueno. Oye, te quería preguntar, seguro que lo habéis visto, pero hay como fundamentos de que los caballos tienen la capacidad de modificar su respiración y adaptarla a su ritmo de galope. Sí. ¿No? Sí, sí. Entonces, bueno, me parece una característica muy llamativa que no sé si te puedo pedir que nos expliques en plan por qué ocurre esto. Aparte más, o sea, yo no tanto hablaría de su capacidad respiratoria, sino su capacidad cardíaca. Es de las pocas especies que es capaz de multiplicar su frecuencia cardíaca por 6 sin alteraciones hemodinámicas. Incluso se permite bloquear latidos cardíacos porque no le hacen falta por la capacidad que tienen de contracción cardíaca. Es decir, un caballo puede tener una frecuencia cardíaca bajísima porque son capaces de adaptarse a condiciones que otras especies, para lo que hablamos de arritmias, en otras especies es una arritmia y en un caballo es fisiológico porque se permite el lujo incluso de no latir a veces porque tiene esa capacidad. Y principalmente viene ahí en ese aspecto, más que por capacidad también aerobia a nivel cardiorrespiratorio, pero más por la parte cardíaca que respiratoria. Qué fuerte. Me parecen adaptaciones a... Es brutal y de hecho hay muy pocas especies, que no se sabe, seguro que habrá alguna más, pero hay muy pocas especies descritas de que puedan multiplicar por 6 o por 10. Un caballo puede multiplicar y no hay ningún cambio hemodinámico y lo hace súper rápido. O sea, un caballo puede ponerse a galopar y estar en 220 latidos por minuto sin ningún problema y en reposo en 28 o Claro. 30. Qué Es fuerte. brutal. Es decir, que consideras que tiene una capacidad muy flexible de De subir y bajar. adaptación, Sí. sí, tanto hacia arriba como hacia abajo. Hay pocas especies que sean capaces de no sufrir cambios hemodinámicos en esos cambios tan bruscos y rápidos de Claro. frecuencia cardíaca. Entonces ahí va la parte que se acomoda a la parte respiratoria, pero es muy Pero derivada de la parte realmente es cardíaca. cardíaca, claro. Muy, muy derivada de la parte cardíaca. Hasta lo que yo sé. O sea, a lo mejor ahora estoy aquí diciendo... ¿Y cuál sería, a nivel clínico, la patología más
común con la que te sueles encontrar en la medicina de caballos? Por desgracia, los cólicos. No es algo que es súper frecuente, pero por desgracia y porque al final hay muchas cosas que no gestionamos bien nosotros, como en la domesticación, ¿no? Que hemos hecho que un caballo deje de estar, en vez de 16, 18 horas comiendo en lo que comen los animales en libertad, a darles de comer 1 o 2 veces al día y chimpún. Entonces son cambios que al final están derivados de la domesticación. Y otras muchas, pues porque el digestivo de un caballo es tan grande y siempre hablamos de manera mal hablada, ¿no? Están mal hechos en ese aspecto porque tienen muchos tramos de digestivo, no están anclados y fermentan. Y eso hace que al final pues, ese intestino se pueda mover y es tan frecuente los cólicos principalmente por eso, ¿no? Y el cólico es algo que es un, El día a día. el reto, un reto constante Sí. en todos los ámbitos, ¿no? Yo creo, no solamente como veterinarios, sino también pues, como Sí. nosotros. Claro. Yo en la clínica, aunque nunca he hecho clínica de caballos, pero al final me paso De momento estás a tiempo todavía. el día hablando de los cólicos de los caballos porque yo lo que más trato son conejos. Y entonces siempre nos viene, ¿no? Todo el conejo y el caballo son súper parecidos a nivel digestivo. Entonces siempre que explico cómo son las hipomotilidades gastrointestinales de los conejos, Que ahí tengo mi duda, ¿es tan frecuente como en caballos? bueno, pero igual, ¿no? o sea, es que es todos los días. Qué locura, ¿eh? Todos los Fíjate. días. O sea, de tener a lo mejor 10 conejos ingresados y que 8 sea por esto. O sea que, sin duda alguna, sí, es la patología más frecuente. Mm. Y siempre estoy haciendo la comparación ahí con los caballos que realmente nunca lo he tratado en un caballo, pero llevo toda mi vida como diciendo, bueno, pues esto será un poco su día a día también, ¿no? Sí. O sea que- Vamos, yo en mi opinión, al final yo con las personas que tenemos caballos y demás, y que no somos veterinarios, bueno, yo creo que es importante tener un conocimiento básico de cómo detectar un cólico, de cuando ves un caballo que se está mirando la tripa, que se revuelca y demás. Y es un poco, yo creo, ahí el reto que tenemos todos al final de, Sin ninguna duda. pues eso, del tema de los cólicos. Y Pues, que tiene que ver mucho, no solamente la parte veterinaria, es la asistencia. Al final el manejo, el día a día, el que se haga bien el manejo Por en el día a supuesto. día, en la cuadra, en Por casa, supuesto, en el paddock, sí. en donde esté, es esencial para que... Sí, recae que esto- en mucha gente, en el mozo, Sí. por supuesto, muchísima gente. sí, que no tenga estrés, sí. ¿Cómo manejas tú como veterinaria y tú como persona que entiende este amor por los caballos situaciones complicadas, difíciles en las que bueno, pues a lo mejor no se puede solucionar una patología, que hay que bueno, pues realizar en muchas ocasiones una eutanasia de un caballo? Como a mí es una pregunta que me suelen hacer mucho, ¿no? Con los animales exóticos o animales domésticos. ¿Cómo se hace en el caso de los caballos? Pues yo creo que es una parte muy importante de nuestra profesión y quizá lo clasificaría como amargo, pero por otra parte es una de las labores más importantes que podemos hacer. Y me enfrento a ella un poco muchas veces a este momento, en el momento en el que intento evitar el dolor, intento evitar el sufrimiento, el algo que sabes que no es reversible. Y con un criterio, y al final tienes una forma, ¿no?, de saber que esto va a acabar cada vez peor y es parte de nuestra mejor labor como veterinarios. Al final evitar que vaya más allá, evitar que tenga sufrimiento es para mí un mayor reto el tratar un animal que tiene muchísimo dolor y al final tienes que utilizar una cosa u otra porque sabes que al final pues necesita esa asistencia, más que saber que cuando tienes algunos pacientes que sabes que el pronóstico es tan grave que lo único que queda es sufrimiento, esa parte es amarga, pero es una de las partes más importantes se transforma en parte bonita, porque incluso yo preferiría que también alguien pudiera hacer eso por mí. Totalmente. Y es que a mí me pasa mucho que no siempre nos apetece o que es un momento complicado en el que bueno, pues tú estás teniendo a lo mejor un día relativamente bueno en el trabajo y de repente te toca hacer una o a mí me ha tocado a veces hacer varias el mismo día, ¿sabes? Que en cada una ya te va como te va pesando. Pero bueno, también me quedo un poco con la sensación de tranquilidad, de decir, bueno, lo he hecho yo y he sabido cómo se ha hecho, el animal no ha estado solo en ningún momento y yo me he asegurado de que ese animal estuviese tranquilo,
no sintiese ningún dolor, no sintiese estrés y bueno, es que no me gustaría que ninguno sintiese como esa sensación de abandono, ¿no? O sea, que en sus últimos momentos en los que está más vulnerable, pues ya se le deja solo ahí y ya está, y que ocurra cuando sea. Yo creo que lo hagamos no quiere decir ni que nos guste ni que Total. disfrutemos de esto, ¿no? Pero sí que creo que somos capaces de aislarlo y saber que lo que estamos haciendo en realidad no es malo, es maravilloso. Y es, al final, evitar el sufrimiento de un animal. Un animal. Y al final, es verdad que cuando tienes pacientes y pues haces una conexión con muchos pacientes, parte de los que lo pasamos mal somos nosotros. Es decir, que no quita, ¿no? Que no sepas que lo estás haciendo por su bien, que también tú lo pasas mal. Y al final, pues es también parte de todo esto el ir teniendo también esta capacidad de analizar, decir, estoy haciendo lo mejor, pero lo estoy pasando mal, pero en realidad es un alivio y es una parte amarga de nuestra profesión, es una parte en la que mucha gente dice, es que yo no soy veterinario porque no sería capaz de eutanasiar a ningún animal. Pues yo creo que parte de nuestro papel más importante es poder hacerlo bien y con un criterio y darles esa parte de alivio, de consuelo, porque hay veces que no hay solución a muchas cosas. Entonces, Totalmente. es la parte más amarga, pero no por mí, para eso sería. Yo no lo categorizaría como feo. Totalmente. Estoy muy de acuerdo. ¿Te ha tocado alguna vez vivir esa experiencia? Varias veces, sí, con varios caballos al final. Y bueno, yo tengo una opinión muy parecida a la vuestra, y es que al final, bueno, llega a cierto momento en el cual pues uno pues se enfrenta a eso, ¿no? Y tiene que intentar verlo de la forma más objetiva posible y con el razonamiento pues de que el caballo pues deje ya de sufrir en ese momento, y nuestra parte pues confiar también en lo que es el veterinario, claro. o la veterinaria y demás. Triste, pero creo que es parte de una de las mejores labores que tenemos los que estamos cerca de los animales, y es que podemos al final aliviar esa parte tan... Totalmente. Sí, que al final yo creo que también amarga. es nuestra responsabilidad. O sea, a la vez que estamos utilizando esos animales, también tenemos que ser responsables para corresponder. Totalmente. Sí. No, es así. El trabajo ecuestre que se puede realizar tanto por los propietarios como por ejemplo, un mozo de cuadra, lo que hablábamos, realmente un mal trabajo, una mala gestión puede acortar la vida de un caballo, ¿no? Sin ninguna duda. Puedo decirte muchas cosas hasta científicas incluso que lo acortan. Gracias, por favor. O sea, está súper descrito que incluso cambios de manejo, cambios de mozo, cambio de todo eso hace que tengan estrés, mayor prevalencia de úlceras gástricas, mayor prevalencia de alteración del sistema inmune. O sea, hay muchas cosas que hacen que afectan. En el que no haya un buen trato a estos animales afecta a su salud, sin ninguna duda. Hay muchísimos niveles. No es algo que sea algo que no está comprobado. O sea, claro, está científicamente comprobado que afecta. Sin ninguna duda. Os voy a hacer una pregunta que igual es un poco comprometida. ¿Hasta qué nivel consideráis, vosotros que estáis súper expuestos a esto, hasta qué punto es ético utilizar a los caballos para nuestro disfrute? Claro, mira, yo es que en mi opinión al final es que lo estaba hablando ayer con un amigo y bueno, y la realidad es que nosotros al final cuando pues tenemos nuestros caballos no están en su hábitat natural, por decirlo así, entre comillas. Y nuestro deber o nuestro objetivo al final es que pues el caballo, nosotros utilizándolo, porque de una forma le montes o no le montes, tú lo utilizas de una manera o de otra, utilizado entre comillas, que al final pues conviven con nosotros, nuestro deber dentro de ese marco que estamos hablando es intentar pues que tengan el mejor estilo de vida posible y vivan con la mayor calidad. con la mayor calidad de vida posible. Pero eso, y sabiendo que al final pues viven entre nosotros y no son caballos salvajes de los que estamos hablando, me refiero, y ya está. Y eso, y tomar esas pequeñas decisiones que van a ayudar a que van a ayudar a que la calidad del caballo, del animal,
pues Está mejore. buena. Y esa es... A ver, yo creo que es una parte o sea, es una controversia tremenda, porque creo que siempre partes si partes de la base del respeto, para mí me parece que es maravilloso. Y yo no creo que al final sea maltrato montar un caballo, no creo que sea maltrato en un tema muy caliente como no usarlo para cualquier tipo de otro tipo de trabajo, incluso animales de trabajo. Creo que siempre que exista un respeto, a mi gusto no es maltrato. Pero tiene que haber respeto por ese animal. Hay gente que parece que lo tiene suelto y le tiene en el mejor sitio, pero al final también puede tener, para mí, más parte de maltrato si no le está dando buena calidad de comida, si le está haciendo, yo qué sé, no sé, otro tipo de cosas que una persona que utilice ese animal para trabajar. Claro. Siempre y cuando esté para el respeto. Si ese animal, igual te digo que también me parece maltrato hacer una neurectomía o hacer algo y forzar a un animal a algo que en realidad le puede causar un daño, pero es súper controversial. O sea, al final, si le estás quitando el dolor, tienes una parte que para mí no tiene ninguna duda. Si Claro. quitas dolor, también no las hacemos nosotros. No sé, o sea, para mí es dependiendo en qué momento se haga y lo más importante para mí siempre que cuando se haga con respeto. Pensando en animales. Y yo creo que yo en mi experiencia he cambiado, como he sido cambiando un poco, no de opinión, pero sí enriqueciendo mi experiencia. Total. Y me parece fundamental eso, ¿eh? O sea, que realmente... Y me he hecho mucho más tolerante. Y creo que aunque muchas veces cada vez tendemos, a mi parecer, a ser más intolerantes, Ujú. yo me he convertido en una persona mucho más tolerante porque he visto muchas situaciones en personas que dedican su vida a tener caballos de trabajo o que necesitan esos caballos para trabajar y los cuidan 50.000 veces más porque es su método de vida. Sí. Entonces, Historias, ahí ¿no? tienes historias. Quiero preguntarte por diferentes. esta en concreto, porque ya lo hemos hablado. Habéis visto y lo hemos comentado que bueno, se prohibió y se ha eliminado lo que es los caballos con los carruajes en Málaga. Todos esos caballos se han ido a algunos centros, ha habido una persona que los ha acogido, ha creado como un santuario para todos esos caballos para que terminen su vida en ese sitio. Pero hablábamos, ¿no?, de bueno, pues hasta qué punto esos carros y esos caballos en estas ciudades a modo de reclamo turístico o tal, pues bueno, están bien cuidados. Y claro, realmente me gustaría preguntaros a vosotros, que sois los que, en tu caso, Bea, sabes realmente cómo está ese caballo porque lo has vivido como veterinaria. Totalmente, o sea, yo creo que dentro que se parte del respeto, que el carruaje esté adaptado a ese caballo, que el caballo no tenga ninguna lesión, los caballos comen, beben, los caballos no tienen problema normalmente de poder soportar parte de tracción por la capacidad que tienen. Por supuesto, no puedes ponerle 20 veces lo que ellos toleran. Entonces creo que haciéndolo con respeto y adaptado a las proporciones de tanto no puedes meter un caballo de un pony o tampoco no es lo mismo que lo que aguanta un caballo de una envergadura, ¿no?, de 800 kilos a uno de 300 kilos. Claro. Pero creo que utilizando el respeto, la maquinaria adecuada, para mí, yo no lo contemplo como maltrato animal. Porque además esta gente se dedica a esto y eso o sea, los cuida tanto que son su forma de vida. Es decir, es que comen todos los días a través de... No pueden permitirse el lujo de que ese caballo no es que no le pase algo, pero al final es su método de vida. Y al final los cuida muchísimo. Ya. Y hay mucha otra gente que no. Y hay muchas otras veces que hay problemas, por supuesto, pero como en todos los ámbitos. En el mundo de todo, no solamente en el ámbito de carruajes, sino en el ámbito del salto, en el ámbito de la doma. O sea, hay gente, pero es muy individual. Claro. Es verdad que pues a lo mejor, ¿no?, las cosas que se hacían, todo esto, ¿no?, de cosas además antiguas y demás, Sí. pues a lo mejor acarrean con menos respeto. Pero yo en concreto creo que habría que analizarlo más en concreto a nivel individual, porque hay mucha gente que cuida muchísimo a sus caballos, porque son su forma de vida. Claro. ¿Creéis que la equitación moderna o la forma en la que tenemos de tratar a los caballos actualmente va hacia un camino más positivo y más pensando en el bienestar de los caballos, o creéis que vamos al revés? Yo, en mi opinión, creo que vamos para un sitio positivo. En mi opinión, y según yo lo veo de las personas que a mí me contactan y demás, más que nada por la razón también por el tema como lo que estamos haciendo hoy de dar un poquito de nuestra opinión, de conocimiento y demás. Creo que aquellas personas que tienen la duda si esto se hace así o se hace así, pues que puedan tomar la decisión correcta a favor del caballo. Y en mi opinión, creo que vamos
por supuesto, como siempre hay de todo. Claro. Siempre hay de todo y siempre va a haber personas que no le vas a cambiar de opinión porque se han creado pues en esa cultura, en esa forma de tratar al caballo, que ya quizá va a ser complicado cambiar a esa persona de opinión a la hora de tratar a los caballos. Pero yo creo que, lo dicho, que el hecho de que haya un mayor conocimiento y demás, y él, por ejemplo, lo que le estaba comentando a Bea antes de que empezáramos el podcast, que yo creo que es muy importante para las personas que tenemos pasión por los caballos, es tener la misma curiosidad que tienen ellos también, los caballos. Los caballos son animales muy curiosos, nosotros también, aprender de ellos y tener esa curiosidad, no quedarnos solo ahí en nuestra finca o en ese picadero o en esa hípica, sino también salir y echar un vistazo que hay fuera, simplemente, nunca para jugar, simplemente pues para observar, ver la opinión de otras personas y demás. Y yo, a mí personalmente, yo siempre me gusta hacer eso, ir a un sitio, ir a otro, aprender cuál es la opinión de esta. En algunas están más de acuerdo, otras no, pero yo creo Claro. que siempre se puede aprender. Y eso, y arrojar un poquito más de luz y de conocimiento al tema este del caballo, y por eso yo creo que hay un... Que vamos para adelante. Yo creo que vamos para adelante. Es esperanzador. Bueno, Sí, mi opinión, sí. me alegro mucho. Yo creo que también vamos Vamos bien. a algo Ole. positivo. Sí, pero como todo, ¿eh? Yo creo que al final todo en general va positivo, Sí. pero es verdad que creo que también nos hacemos un poco más intolerantes. Vale, ¿y con qué os gustaría que se quedara la gente después de escucharnos ahí hablando así del mundo del caballo? Bueno, yo creo que a mí me gustaría que la gente se quedara con un detalle, y es justo el que estaba comentando, que al final tenemos que ser curiosos y para, pues eso, para intentar avanzar y lo dicho, y darles la mejor vida a nuestros caballos. Yo es que estoy muy metido en eso, en el tema, porque bueno, pues ya me ha tocado coger unos cuantos caballos que estaban en situaciones que no deberían de estar, y por eso estoy muy metido en eso. Y también me he encontrado, fíjate, muchas personas que, teniéndole ese respeto al caballo, quizá no tenían un poquito el conocimiento para tomar la decisión correcta y saber, como he puesto el ejemplo, de que el caballo está mejor fuera de la cuadra en un paddock que dentro de la cuadra, en la mayoría de los casos. Hay veces que no, pero en la mayoría de los casos, y eso, y acompañar ese respeto, como bien estaba diciendo Bea, con ese conocimiento que lo obtenemos a través de la curiosidad, ¿no? Curiosidad y formación, total. Curiosidad y formación, por supuesto. Y hasta ahí, ese es mi punto. Pues yo la parte del respeto, ¿no? Al final, tratarlos con respeto, pero que también animar a investigar esta especie, que es maravilloso. Sí. O sea, yo creo que quien vive con caballos o tiene la forma, yo no tuve el placer, fue un placer tardío, pero sí que es verdad que es maravilloso, y animo a que conozcan a los caballos la gente que no los conozca, y que al final el equipo de toda la gente que conforma, desde el veterinario, el mozo, todo el mundo es maravilloso, y al final es algo tiene que cuando entras no te deja... No te deja salir, totalmente, te tiene ahí atrapado. Te tiene ahí atrapado. Y creo que es maravilloso. O sea, yo creo que es un mundo la parte espectacular. positiva. Es maravilloso. El caballo como especie me parece, o sea, entre elegancia, no sé, la sensación que me da de he entrado, ¿no? O sea, no sé, me encanta. Pues me da muchísima pena terminar el episodio, se me ha pasado volando. Sí. Me ha encantado, la verdad, escucharos a los dos. Y os voy a pedir lo ultimísimo, porque no os puedo dejar ir sin que me digáis. Os voy a pedir, para toda la gente que nos está viendo y para mí, que nos deis un consejo. Ya me habéis dado muchos, sobre todo ahora, ¿no? De lo que has dicho del respeto, hemos dicho de ser curiosos, pero que nos deis un consejo de cómo dejar este mundo un poquito mejor de cómo nos lo hemos encontrado, en concreto con el mundo de los caballos. O sea, ¿qué consejo me daríais para tratar mejor a los caballos y reducir nuestra huella como humanos en este mundo del caballo? Pues yo creo que tener esa curiosidad que tenemos por otras muchas cosas, en qué podemos hacer para mejorar la vida de nuestro caballo. Que al final creo que hay muchas veces que no nos juntamos con profesionales o con gente que a lo mejor te pueda dar su opinión. Y al final tener a alguien de la mano que sepa y que tú puedas buscar qué es lo mejor para tu caballo, el mejorar la calidad del forraje, el que puedas dar una alimentación correcta, el tiempo, disminución del estrés,
que todo esto haga, ¿no? que al final tengamos caballos más felices en su entorno, hace que tengan menos patologías. A lo mejor ahí es contraproducente para el veterinario, pero, Bueno, pero igual tenemos, nos quedamos tenemos el mismo objetivo y es el bien de los caballos. Pero yo creo que te informes, ¿no? Que al final veas, no heredes errores, sino que te informes de qué es lo mejor para un caballo. Sí. Yo es que de verdad que tengo mucha la misma opinión y lo he dicho, y yo creo que hay que tener la misma curiosidad que ellos tienen, y creo que eso es muy importante lo que ha dicho Bea, el no heredar los errores, sino tener en mente que eso, que al final todo va en evolución, cada vez hay más conocimiento, cada vez también hay más personas que yo creo que tratan mejor a los animales, a los caballos, y no solo los ven como una herramienta de trabajo. Y es así, y yo creo que muchas veces, incluso pues en algunos negocios y demás, siempre se puede buscar ese equilibrio en el cual el caballo esté en condiciones y esté bien. Y al final pues tener en cuenta que nosotros hemos interferido y estamos interfiriendo en su vida, y lo tenemos que hacer bien. Que hacer de la mejor manera que sepamos. Sí. Quizá lo que dicen, lo de toda la vida. De toda la vida de qué, pero de toda la vida la que viene por delante, ¿no? La que se ha hecho todo para atrás. Es que de eso hay mucho, ¿sabes? De toda la vida no, se es que ha yo lo hecho. hago así de toda la vida, ¿no? Pues fíjate, nos podemos fijar en los resultados, ¿sabes? Y ver si esto realmente funciona, empezando por los resultados, por la salud del animal. Yo creo que cuando se aplica algo, porque a mí pues muchas veces me preguntan, oye Rodri, ¿tú estás a favor de la serreta? ¿Tú estás a favor de las espuelas y demás? Todo este tipo de cosas. Y bueno, yo creo que hay que tener en consideración diferentes valores, como por ejemplo, oye, esto es salud para mi caballo, esto es, también hay que tener en cuenta, pues oye, cuando alguien, que si esto me da los resultados, pero yo, punto número 1, salud del animal. Y por supuesto, yo siempre lo digo, es que en mi opinión es más importante si se sabe utilizar esa herramienta o si no se sabe utilizar, que la herramienta en sí. ¿Sabes? Cómo se utilice, pero es lo que ha dicho Bea, muy bien dicho, es que todo al final baja al respeto. Pues muchísimas gracias, me quedo con vuestro mensaje y con vuestros consejos. Y ha sido un auténtico placer para mí teneros a los dos aquí. Muchísimas gracias por el tiempo. Igualmente, hombre, ha sido un placer. Y nos veremos muy pronto. Sí, nos veremos prontito.